Pues llegó la hora de otro video extra large. Ustedes saben que me gustan los videos extra large porque tengo la oportunidad de explayarme y quiero que miren el lugar de este bonito video, un bello jardín chino. Quiero darles la vuelta para que vean. Es un atardecer aquí en Yangshuo, en este lindo jardín rodeado de naturaleza, de montañas, de pagoda. Y no cualquier atardecer, no cualquier atardecer. Es el último en este lugar que es Yangshuo. El último en esa experiencia que ha sido venir a China, que ha sido utilizar todos mis ahorros y todo mi patrimonio y todo lo que tenía para poder asimilar esta experiencia a todo el proceso de lo que significa ser Lalo. Hace muchísimo calor, espero que no me coman ahorita los moscos, pero sí quería por lo menos unos minutitos de reflexión de qué he pensado yo, de toda esta maravillosa experiencia que ha sido China, de qué pienso yo de este país, cuáles son mis perspectivas hacia el futuro. Miren, les voy a decir, vamos a empezar con lo fuerte, vamos a empezar de lleno. Mi opinión sobre China. ¿Qué opino yo después de 6 meses, casi 7 meses, explorando este país y conociéndolo y sabiendo lo que es vivir acá y hacer una rutina acá y vivir el día a día acá? Es un país maravilloso. Es realmente un país maravilloso, es un país magnífico. Lo digo con mucha honestidad. Pero también es un país real. Es un país y como tal tiene sus luces y tiene sus sombras. Tiene sus cosas negativas, sus cosas positivas. Vamos a empezar con lo negativo, ¿verdad? Porque, ¿qué noticia quieren primero? ¿La buena o la mala? La mala siempre es mejor. Entonces empecemos con la mala. La mala noticia. Miren qué lindo, miren qué bonito. La mala noticia es que sí se siente un poquito restrictivo en algunas cosas. Es un país que sí te restringe en ciertas cosas. Es real, el tema de la libertad de expresión y el tema de la censura son muy reales en este país. Si tú te das cuenta cuando hablas con las personas, cuando quieres hacer amistades, cuando te relacionas con la gente, te das cuenta que hay temas los que ellos no hablan, te das cuenta que hay cosas que simplemente están fuera de discusión y simplemente es mejor no hablar. Por supuesto estoy hablando antes que nada de política. O sea, no es como que yo sea fan número uno de hablar de política, pero empezando por el hecho de que sea un tema delicado y que la gente realmente tiene miedo y que la gente realmente no se siente segura hablando de esos temas, ya nos está indicando que hay algo en este lugar que sí pesa. Y no quiero caer en la propaganda occidental, no quiero decir, uy, China, qué miedo, qué terror, es una dictadura comunista, estilo Corea del Norte, estilo la Unión Soviética. No, por supuesto que no. China es un país extremadamente libre, me atrevo a decir que más libre que la mayoría de países occidentales. Se siente una paz, se siente una libertad. Probablemente confío más en las instituciones chinas de lo que confío en las instituciones occidentales en muchos sentidos, pero en otros sentidos no, y ese es uno de ellos, el tema de la libertad de expresión, el tema de poder expresarte, de poder explayarte. Y fíjense, esa es una palabra que se repitió mucho en mi estadía acá en China, libertad. ¿Qué es la libertad? Yo siempre he pensado que es un significante vacío, bueno, no siempre es, estoy haciendo figura de lenguaje. Llevo mucho tiempo pensando que simplemente es un significado vacío, que simplemente es una de estas palabras que parece significar tanto que aprieta poco, que no parece significar mucho a la hora de la verdad. Y por lo tanto me sorprende que la idea de la libertad sea una constante aquí en China, porque me siento más libre en muchos sentidos. En muchos sentidos me siento más seguro para estar en la calle, para caminar, para ir y venir. Al mismo tiempo me siento más restringido en muchas cosas. El internet no es libre, tienes que depender de los VPNs y uno dice, bueno, ya, depende del VPN, pero con VPN ya es igualito como si estuvieras fuera de China. No, no es igualito. Los VPNs hacen que la experiencia sea muchísimo más torpe, muchísimo más lenta. Simplemente no tienes acceso al mismo internet que en Occidente. O sea, por ejemplo, WhatsApp, ok, puedo utilizar WhatsApp, pero de una manera muy específica. Si hago llamadas o videollamadas van a ser de muy mala calidad y no puedo salirme de la aplicación, no puedo en ningún momento salir porque se corta totalmente la llamada, y para mandar fotos y videos también es un tema. Y aparte el internet es malo porque de repente los hoteles y las habitaciones tienen su propio VPN y ese VPN
hace coalición con tu VPN y valió gorro. En otros temas, el tema LGBT es un tema durísimo, durísimo acá, que creo que es la razón principal por la que yo digo, este país no es para mí y yo no me veo aquí en el largo plazo. Los derechos LGBT todavía están en una etapa muy temprana en China, muy muy temprana. No existe el matrimonio, no existe la adopción, no existe la protección legal contra el odio y la discriminación. Y yo quiero tener una familia. Creo que en los últimos años, principalmente los últimos 2 años más o menos, yo me he dado cuenta que quiero una familia, quiero casarme, probablemente quiero tener hijos, ¿saben? Quiero asimilar, quiero conocer cómo es la vida cuando tú ya no eres el protagonista, sino cuando tú ya vives por otro ser humano, ¿sabes? Siento que eso es una entrega de amor, no solamente a tus hijos, sino una entrega de amor a la vida y una entrega de amor a la humanidad, un sacrificio tan enorme que me hace sentido, que siento que es algo que sí me está guardando y es algo que yo quisiera manifestar en mi realidad. Aquí en China no puedo hacer eso. En China no existe, no puedo. Simple y llanamente tener hijos y tener un marido, no me lo entrega ese lugar. En el tiempo que yo estuve aquí en China pude conocer bastantes ciudades, fíjense, conocí Shenzhen, conocí Beijing, conocí Shanghai, conocí Chongqing, conocí Weilin y Hong Kong. Pero Hong Kong es cosa un poco aparte, ¿verdad? También incluso ese tema es controversial, no puedes ni hablar bien de Hong Kong, porque de inmediato si saben los chinos, sale un chino así debajo de las piedras, dice Hong Kong es parte de China. Sí sabes, ¿verdad? Hong Kong es parte de China. Y yo como, hermano, mira, si tanto necesitas insistir, como que eso te debería decir algo, ¿no? Si necesitan reforzarlo cada 5 minutos, algo como que quieren compensar, ¿no? Pero miren, yo me guardo mis opiniones. Y de todas las ciudades que yo conocí en China, definitivamente creo que mi menos favorita, bueno, es Shenzhen, pero en segundo lugar Yangshuo. Creo que sí elegí un lugar un poquito aburrido, honestamente. Lo digo con el cariño que le tengo, porque la naturaleza maravillosa, estas preciosas montañas, maravillosos, majestuoso, adoro la naturaleza, es un ente, es un espíritu tan poderoso y tan lleno de sabiduría. Y curiosamente siento que el pueblo está bastante desconectado de la misma naturaleza, como que se siente un poquito aislado, se siente un poquito artificial, se siente un poquito sobreindustrializado, considerando el entorno donde está. Uno pensará que un lugar que se encuentra en esta majestuosidad natural tener una síntesis, ¿verdad? Estará como mimetizado con el entorno. Y no, no, curiosamente no. Se siente como un poquito en conflicto con... Ese es otro tema con China. Sí me impresiona mucho lo intervenida que está la naturaleza por el hombre y sí me impresiona mucho la actitud un poquito agresiva que existe aquí contra la naturaleza. Porque, por ejemplo, el tema de los animales. Hay una división generacional enorme entre las generaciones anteriores y las generaciones más recientes. Te das cuenta que su mentalidad cambia mucho, pero con el tema de los animales, las generaciones más anteriores, digamos, la gente que tiene 50, 60, 70 y para arriba, sí tiene mucho todavía de ver a los animales como cosas, como objetos, como algo que no siente, como algo que no es inteligente, como algo que no piensa, como si fuera un mueble, como si fuera una planta, como si fuera... Incluso las plantas, o sea, ya no hablemos de las plantas, de lo que piensan de las plantas, dejémoslo en animales. Como si fuera una cosa, y ellos ven muy normal que si tu perro no te está haciendo caso le metas una patada, le metas un buen golpe, lo jales, lo arrastres de la correa, le grites, le azotes el hocico, 3, 4 cachetadas en el hocico. Y también está normalizado comer perro, está normalizado comer gato. Eso es un choque cultural durísimo para mí. Y ahí sí ya trazo un poquito la línea de lo que yo considero que ya no es una cuestión solamente de respetar otras culturas, sino algo que está mal. El maltrato animal está mal, aquí y en China, nunca mejor dicho. O sea, no se puede justificar. Y sí me impacta un poquito porque es una señal más de cómo China es una sociedad que está cambiando muchísimo, es una sociedad que está teniendo una terapia de choque. La cultura, la civilización, la sociedad está cambiando así. Y todavía como que en este momento, en este presente, está entre la China que fue, la China que estaba saliendo de crisis, guerra, hambre, y la China que le está esperando el futuro, que es una China, estoy segurísimo, con muchísima riqueza, muchísima prosperidad y muchísimo poder para el mundo. Otra cosa es que China sí es un imperio, ¿saben? Y yo creo que yo he comentado que existen países desarrollados, existen países en vías de desarrollo, existen países subdesarrollados y luego existen los imperios. Los imperios siento que no entran en ninguna de estas 3 categorías. Y China definitivamente se siente como un imperio. Siento que quedan pocos imperios en la modernidad,
Estados Unidos claramente es uno, China es otro, Rusia es otro. No me atrevería a decir qué otro país entra en esta clasificación. Creo que son los únicos tres que está clarito. Los demás, como India, Australia, Canadá, no, es más complicado, tiene más sombras en ese lado. Pero sí, China se siente como un imperio y siento que un poco la mentalidad de imperio está presente. Quizás un poquito diluida por este choque cultural tan fuerte que tuvo el país en tiempos recientes, pero existe. Ahora, en las cosas positivas que yo tengo que decir de este país, de China. Bueno, para empezar, es su propio mundo, realmente es su propio continente. Decir China no es como decir España, o como decir México, o como decir Brasil, es como decir Europa, o como decir América Latina. Es su propio continente, es su propia realidad y se siente. Y es un país vasto, es un país infinito. Cuando estudias la lengua te das cuenta que la lengua nunca acaba y la cultura tampoco lo hace. El país sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Es vasto todo lo que da. Y es su propia cosmovisión, es su propio entendimiento de la realidad, es su propia cosmovisión, en todo el sentido de la palabra, compañeros. Y si yo lo comparo, por ejemplo, con México, México es un país que ciertamente todavía sigue batallando un poco con el trauma del mestizaje, con el hecho de no ser ni de aquí ni de allá, sino de existir entre mundos, de no ser ni completamente europeo como Estados Unidos o Canadá o Australia, ni ser completamente nativo o indígena como las naciones del África subsahariana o India, que fueron países muy colonizados, con una colonización fuerte, pero que la cultura indígena nunca fue desplazada por la cultura europea, ¿saben? México se enfrenta a un tipo de retos muy distintos a los de China. Y aún así es curioso que tanto México como China en este momento se encuentran en una situación semejante de desarrollo. Y es que yo siento que China viene de empezar desde lo más bajo y estarse disparando hasta el espacio exterior. Y México viene de un estar más o menos estancado desde hace casi un siglo, desde poquito después de la Revolución Mexicana, como es el milagro mexicano. Y siento yo que en ese momento el México estancado y la China despegando se están encontrando y están en el mismo nivel. También eso me hace preguntarme qué es el desarrollo, ¿verdad? Porque el desarrollo es un tema tan complicado. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué significa el desarrollo? Creo que lo he comentado en muchas ocasiones y lo voy a volver a decir ahorita. Para mí el desarrollo no es una cuestión ni de ingresos económicos, ni de nivel educativo, ni de esperanza de vida. Es de calidad de vida y de desarrollo cultural. De qué tanto una sociedad es capaz de funcionar en armonía, de pensar como un grupo y de planear a largo plazo y de vivir en entorno con la naturaleza y de entender que los seres humanos no solamente somos humanos, también somos animales, también somos parte de un ecosistema, también somos parte de la naturaleza y qué tanto la sociedad se está acercando a este ideal de derechos humanos, de derechos ambientales y simplemente de eso, de balance y de armonía en un entorno próspero. China yo diría que es raro, bastante raro, porque pues sí, se está desarrollando mucho, pero claramente se siente que falta, que hay algo que falta. Te das cuenta en la educación, te das cuenta en la mentalidad de la gente, te das cuenta en un poquito incluso todavía en infraestructura, lo cual es sorprendente porque China supuestamente tiene la infraestructura más avanzada del mundo en este momento, pero te das cuenta que es una infraestructura un poquito dispareja, ¿saben? Mientras algunos lugares están a tope, China todavía está un poquito más para atrás. Creo que es la cosa más valiosa de China, el hecho de que es su propio universo, es otro planeta, y al mismo tiempo te das cuenta de las cosas que son humanas y universales, permanecen. Ya no me quiero extender más, creo que con esto debería de bastar, pero sí quiero decir un poco de perspectivas a futuro. Creo que tengo claro en este momento que China no es un país donde yo quisiera vivir durante muchos años, no me lo parece, en este momento por lo menos. Es un país que quisiera seguir explorando, por supuesto, tengo demasiadas ganas de conocer el Himalaya, de conocer Tíbet, Lhasa, Shangri-La, Yunnan, Xishuangbanna, Xi'an,
Pero me da mucho gusto haber venido acá para darme cuenta que esa experiencia que tuve en sí misma es suficiente. Y si se va a alargar, y si voy a quedar más tiempo en este país, y si voy a poder ver la otra cara de la moneda, estoy totalmente abierto y dispuesto a esto. Pero por mientras, creo que la conclusión después de 6 meses viviendo acá es China, país magnífico, maravilloso, pero también es un país real, es un país complicado. Y es un país que no se termina de revelar por completo ante mí. Que yo pensaba que poquito a poco se iría levantando capas y velos y velos y velos y acabaría de enseñarme su verdadero rostro. Y resulta ser más misterioso de lo que yo había pensado en primera instancia. Creo que de todas las ciudades que yo conocí en China continental, Chongqing se lleva el número 1 por mucho. Chongqing creo que es la mejor cara de China, en el sentido de que es una ciudad totalmente descarada, desinhibida, totalmente una locura impresionante de decir vamos a hacer lo que se nos dé la gana, vamos a hacer lo que nunca nadie ha hecho. Y aunque sea exagerado y aunque sea extremo y aunque sea incluso a veces un poquito, como dicen los españoles, hortera, ¿qué nos importa? Vamos a ser radicalmente humanos y a llevarlo a la fantasía. Vamos a construir una ciudad y un mundo que es una fantasía. Creo que quizás para allá es de donde debería de ir China. Y si bien siento que parte de la China ancestral sigue respirando y sigue viva debajo de esta China, sí siento una desconexión bastante fuerte entre ambos. A diferencia, por ejemplo, de Japón, que se siente que la conexión entre el presente y el pasado está muchísimo más pura y está muchísimo menos afectada por la globalización y la industrialización. En el caso de China, sí hay una desconexión un poco más grande, pero se siente la intención de regresar se siente un movimiento cultural fuerte para reconectar con sus raíces. Y creo que el siguiente video largo vamos a estar en Tailandia, si Dios me lo permite, y vamos a ver de qué se me ocurre reflexionar allá. Pero por ahora, eso es todo, hermanitos. Los dejo con este bello último atardecer en Yangshuo.